Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Hoy de nuevo hemos vuelto a ver subidas bastante importantes en el IBEX 35 que han borrado todas las caídas que veíamos en la sesión de ayer. Seguimos viendo cómo ese soporte sobre los 10.000 puntos está siendo totalmente infranqueable y en el resto de índices, en el TAS y en Estados Unidos, hemos visto como también está habiendo subidas, pero no de tan importancia como hemos visto en el IBEX 35. Por lo tanto, seguimos manteniéndonos en el mismo escenario, que vigilar ese soporte en los 10.000 puntos, porque si los acaba perdiendo nos iremos a visitar la zona de la media móvil de 70 sesiones que se encuentra entre los 9.700 y los 9.800 puntos. Hoy vamos a analizar tres acciones, vamos a analizar Grifols, OHL y Farmamar. Las tres se encuentran en una situación muy importante después de toda la volatilidad que hemos visto en estas últimas sesiones en el mercado, así que vamos a ver qué podemos rascar de ellas. Como decíamos, las tres acciones que vamos a analizar son Grifols, OHL y Farmamar. Vamos a comenzar por Grifols porque la volatilidad en las últimas sesiones ha sido altísima. Fijaros cómo en la última sesión del año veíamos una subida espectacular, una subida del 8,60%, donde nos quedamos muy cerquita de alcanzar esa zona de resistencia en los 6,40 aproximadamente, donde poníamos el siguiente objetivo, ya que era una zona anterior donde se había movido su cotización antes de comenzar a caer. Sí que es verdad que antes de ver ese movimiento tan brusco, lo que decíamos es que estábamos en una zona importante de resistencia sobre los 14.50 y que si no conseguía superarla y empezábamos a corregir, cuidado porque la corrección podría llegar a ser importante, porque en el gráfico fijaros que teníamos una clarísima divergencia entre la cotización y el RSI. Pero lejos de llegar a cumplir esa divergencia y ver una caída hasta la media móvil de 70 sesiones, que es donde podría tener ese soporte, la cotización de Grifols vio subidas muy fuertes. ¿Y con esta subida hemos roto la divergencia? Pues sí, la hemos roto. ¿Por qué? Porque aquí en el RSI hemos marcado un nuevo pico superior al anterior. Por lo tanto, la divergencia ya la damos por finalizada. ¿Qué movimiento estamos viendo ahora en las últimas sesiones? Pues después de la subida tan fuerte que hemos visto, ahora se ha apoyado la sesión de ayer sobre su anterior resistencia, los 14.50, ahora ha actuado como soporte y en la sesión de hoy hemos vuelto a repuntar de nuevo. Y ahora tiene una prueba de fuego por delante, porque cuando vemos subidas tan fuertes de repente, luego si corrige y volvemos a repuntar, cuesta mucho mantenerse al alza sin llegar a ver una divergencia o también necesitaría muchísimo volumen. De momento hoy hemos visto cómo ha comenzado un nuevo impulso, pero como decimos, cuidado, porque si la cotización se frena en la zona donde cerró el viernes, alrededor de los 15,50, cuidado porque eso nos indicaría alguna señal de debilidad, de que no puede mantenerse al alza, que le falta demanda y además podríamos formar una clara divergencia entre la cotización y el RSI de nuevo. ¿Qué es lo que deberíamos saber para pensar que puede mantenerse al alza de forma clara? Pues debería superar los máximos que veríamos a finales del pasado año, romper la divergencia e irnos hasta la siguiente zona objetivo en los 16,28, que es donde teníamos el siguiente objetivo en el gráfico. Pero tenemos que destacar algo más en la cotización de Grifols. Fijaros cómo en la subida tan fuerte que vimos la semana pasada, la cotización se quedó muy pero que muy cerquita de la media móvil de 200 sesiones. Y fijaros cómo podría ser el siguiente objetivo dentro de la tendencia bajista, dentro de ese objetivo de romperla, la clave podría estar en la media de 200 sesiones. Además de, como ya decíamos, en la media de 70, es decir, la media de 200 también podría actuar ahora como resistencia. Si ahora conseguimos en el impulso actual superar la media móvil de 200 sesiones, sería muy pero que muy buena señal ahora mismo en el gráfico. Recordad lo que decíamos anteriormente, que la media de 70 sesiones había actuado como resistencia durante toda la caída y que ahora al superarla teníamos la primera señal positiva. Quizás ahora que nos hemos ido hasta la media de 200 sesiones, lo mejor sería también superarla. ¿Cuál es el problema? Que fijaros, la semana pasada el RSI cerró casi en sobrecompra, es decir, lo más probable en el medio plazo es que acabemos viendo una corrección, quizás hasta la media móvil de 70 sesiones, que podría encontrarse con ella alrededor de los 13 euros. Si vemos que se consolida sobre esa zona, volvemos a repuntar, formamos un nuevo máximo creciente y supera la media de 200 sesiones, yo creo que aquí ya sí que sí tendríamos la confirmación de una nueva tendencia alcista en el gráfico. Pero como decimos, eso no nos acaba de cuadrar con lo que estamos viendo en el gráfico diario, donde estamos diciendo que la clave sería superar los máximos que veíamos al final de la semana pasada. Y aquí está principalmente el problema, porque si ahora vemos un impulso con la fuerza menor a la que veíamos la semana pasada, podrían indicar
una debilidad en el gráfico y al final acabar viendo esa corrección hasta la zona de los 13 euros, donde se rompería ese escenario y nos iríamos a la parte más positiva si ahora conseguimos irnos hasta la zona de los 16,30 aproximadamente, donde está la media de 200 en el gráfico semanal, la superamos y rompemos la divergencia que podríamos llegar a formar en el gráfico. Por lo tanto, pues bueno, creo que hay que hacer un remix aquí entre lo que podríamos ver en el gráfico diario y el gráfico semanal de Grifols, que muchas veces es lo que nos acaba dando señales anticipadas para buscar una tendencia más en el medio plazo. Vamos a continuar con la cotización de OHL. Fijaros que cuando estamos por aquí decíamos que debemos tener bastante cuidado porque teníamos una clara divergencia. Mientras no perdiese la media móvil de 200 sesiones, pues no pasaría nada, simplemente sería una consolidación de la subida, un diente de sierra para continuar subiendo. Pero fijaros cómo acabó perdiendo la media de 200 sesiones, donde nos fuimos hasta el siguiente soporte en los 0,448 aproximadamente, muy cerquita de esa media móvil de 70 sesiones. A partir de ahí hemos vuelto a repuntar y fijaros cómo ahora está tonteando de nuevo con la media móvil de 200 sesiones. ¿Cuál es el peligro ahora? Que esa media de 200 que anteriormente, fijaros, actuaba como soporte, ahora actúe como resistencia. Todavía no conseguimos superarla de nuevo con claridad. Si consiguiese hacerlo, tendríamos una señal muy positiva para quizás poner un nuevo objetivo alcista en la zona de los 0,51. Mientras no lo haga, pues cuidado, porque podría continuar este movimiento de consolidación de toda la subida. ¿Dónde estaría el mayor riesgo para pensar que no es un movimiento de consolidación, sino que es de distribución y que podríamos empezar a caer de forma importante? Si perdemos la media móvil de 70 sesiones, ahí ya empezaría a pintar un poquito peor, nos podríamos ir hasta la siguiente zona de soporte que tendríamos alrededor de los 0,437 aproximadamente en el gráfico y a partir de ahí cuidado porque no tenemos ningún soporte claro hasta la zona de los 0,40. Por lo tanto, totalmente clave en la cotización de OHL, como decimos, no perder la media móvil de 70 sesiones. Fijaros cómo en el impulso tan importante que veíamos de los meses de noviembre y de diciembre nos quedamos muy cerquita de la media móvil de 70 sesiones del gráfico semanal. Es una media que funciona muy bien en el gráfico de OHL, en un gráfico semanal. Fijaros cómo ha actuado como resistencia y como soporte en varias ocasiones, lo hemos visto sobre todo recientemente, fijaros, 2019-2020 actuó como resistencia, por aquí actuaba como soporte, luego en marzo de 2023 actuó como resistencia, volvió a corregir, aquí nos quedamos muy cerquita también en agosto de del año pasado ya, y ahora nos hemos vuelto a quedar muy cerquita. Por lo tanto, quizás para ver esa vuelta más en medio y largo plazo, deberíamos buscar superar la media móvil de 70 sesiones que se encuentra en los 0,50. Y si nos vamos al gráfico diario, si nos vamos hasta el siguiente objetivo, los 0,51, superaría esa medida de 70 sesiones. Por lo tanto, totalmente clave ahora rebotar desde la zona actual para marcar ese impulso al alza que en el corto plazo nos indicaría que en el medio y largo plazo la cotización de OHL empezaría a coger mejor pinta en el gráfico. Y vamos con la tercera de las acciones, que es PharmaMar. Cuando supera esa media de 200 sesiones, decíamos que el siguiente objetivo estaba en la zona de los 45 euros. Pero casualmente, antes de llegar hasta ella, muy cerquita de ella, hemos empezado a corregir. Sí que es verdad que no ha sido de forma importante, menos esta vela de aquí, de la última sesión del año, donde vimos una caída más importante, el 3,20%, pero luego se ha acabado recuperando. Es decir, estamos en un movimiento de consolidación. ¿Y por qué se habrá frenado la cotización de PharmaMar justo en esa zona? Pues también lo comentamos en anteriores análisis técnicos. Y decíamos que el siguiente objetivo estaba en los 45, pero que debíamos vigilar la media móvil de 70 sesiones, que se encontraba alrededor de los 43,78 aproximadamente. Fijaros el máximo de esta vela semanal de aquí, el máximo está en los 43,92. Justamente donde estaba la media móvil de 70 sesiones y a partir de ahí hemos empezado a recortar. ¿Por qué decíamos que era tan importante? Porque era una media de 70 que había actuado muy bien también en el gráfico, como soporte, como resistencia, fijaros, y que necesitaríamos superarla y consolidarla como soporte para marcar un giro en la tendencia alcista en el medio y largo plazo en su cotización. Y ahora nos hemos frenado justo delante de ella, que es totalmente normal, porque es una resistencia que ha actuado muy bien anteriormente y además estábamos muy sobrecomprados. Por lo tanto, lo más normal del mundo es que viéramos una corrección. ¿Hasta dónde podría llegar la corrección? ¿O hasta dónde podríamos pensar que es una simple corrección para luego poder mantenernos al alza? Pues yo creo que si nos vamos hasta la media móvil de 200 sesiones, se encuentra los 39,14. Claro, cuando la superó, se quedó en ella un tiempecillo, pues
actuaba como resistencia y cuando se despegó de ella es cuando vimos esa subida más importante. Por lo tanto, ahora, si nos vamos hasta ella para consolidarla como soporte, no pasaría absolutamente nada, sería muy buena señal. Si posteriormente vemos un impulso y en este impulso es cuando tenemos que atacar, y así que sí, la media móvil de 70 sesiones en el gráfico semanal y superar ese objetivo en los 45 euros en el gráfico. Además, fijaros cómo la media de 70 después de muchísimo tiempo vuelve a estar con pendiente positiva en el gráfico. No lo veíamos desde octubre de 2022. Luego sí que es verdad que cayó de forma importante. Es decir, hay que tener cuidado, no repitamos este mismo movimiento. La clave donde estaba en no perder la media de 200 sesiones. Por aquí, fijaros, cuando la perdió, la construyó como resistencia de nuevo y volvió a caer con muchísima fuerza. Por lo tanto, ahora, si vemos que llega de nuevo la corrección, que no pierda la media de 200 sesiones, porque se podría llegar a repetir el mismo movimiento que veíamos ahí. Fijaros como aquí también parecía que la media de 70 iba a cruzar al alza la media de 200 sesiones. También eso podría ser muy buena señal, pero fijaros como la caída tan vertical que tuvimos por aquí impidió ese cruce al alza. Por eso ahora es totalmente clave que no pierda la media de 200 sesiones. Quizás se aguanta una semanita más en un movimiento lateral, siempre que caídas importantes se produciría ese movimiento del cruce de la media 70 a la media 200 y podría ser una señal muy positiva en el gráfico. Así que nada, hasta que ha llegado el último vídeo de los análisis diarios de la semana. Como ya os he venido comentando, durante toda esta semana no vamos a tener vídeo del resumen semanal. Ya sabéis que durante todo el periodo navideño hemos hecho vídeos especiales, hemos hecho un mega consultorio, hemos hecho un resumen de todo el año, asumiendo errores, viendo dónde estaban los fallos y viendo cómo podría venir el año 2024 con diferentes escenarios. Y este fin de semana tocaba algo que me habéis pedido, que es un análisis de sectores que quizás podrían empezar a funcionar bastante bien en el 2024. Yo lo he adaptado un poquito y no me ato al 2024, sino que creo que son sectores que lo van a poder hacer muy bien en el próximo ciclo alcista. Incluso alguno de ellos lo podría empezar a hacer bien desde ya. Así que creo que va a ser un vídeo muy interesante. Voy a coger 5 sectores que, como os he dicho, pienso que lo van a hacer muy bien y luego como ejemplo voy a coger 2 acciones de todos estos sectores y las vamos a analizar en el gráfico en un rango amplio de temporalidad. Así que lo dicho, este domingo tendremos ese vídeo de análisis de sectores que apuntan fuerte para los próximos años. Un vídeo muy interesante que os animo a que veáis porque estoy seguro que os va a gustar. Hasta entonces, espero que paséis todos muy buen fin de semana, que os traigan muchas cosas los Reyes Magos y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.